Hola, hola, buenas noches. Ya en 2 minutitos arrancamos con la charla del día de hoy. Por favor, si me escuchan, les agradezco. Hola, Leo Muñoz, por favor me informan, me escriben que si me están escuchando. Perfecto, se escucha. Hola, Eric Villavicencio. Gracias también a vos, Wilson, por participar. Ya vamos a arrancar. Bueno, buenas noches de miércoles, noches de derecho inmobiliario. Gracias a todas las personas que hasta ahora se empiezan a conectar. Don Guillermo, como siempre, desde Barranquilla, conectado. Eh, Muy amable, buenas noches para usted. Eric nos dice, me gustaría que al final si puedes compartir un número de contacto para comunicarnos, por supuesto, Eric. Eh, Al final, de todas maneras, cualquier contacto que ustedes necesiten pueden hacerlo a través de las páginas de Facebook. Saludos también para Gustavo Márquez, que se une. Yo creo que ya tenemos más de 10 personas, tenemos quórum para arrancar a esta charla de derecho inmobiliario.
El día de hoy la hemos titulado El incumplimiento del inquilino por no querer recibir el inmueble después de que ha firmado el contrato de arrendamiento. Acabo de compartir en Instagram la publicación de que estamos en directo. Perfecto. A ver quién más se nos une. Bueno, entonces bienvenidos a Derecho Inmobiliario de Colombia. Hoy hablaremos del incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del inquilino cuando después de firmar el contrato se niega a recibir el inmueble. ¿Alguna vez me imagino que les ha podido pasar que una persona adelanta un proceso de alquiler después de haber cancelado el estudio, después de haber sido aprobado en la compañía aseguradora, de haber pagado el primer canon de arrendamiento, e incluso de haberle solicitado al propietario que le hiciera algún tipo de reparación específica o una adecuación específica en el inmueble? Después de todo eso, nos sale con la sorpresa de que no va a tomar el inmueble. Yo creo que a ustedes les ha pasado, por favor, díganme, me cuentan si es así o no. De todas maneras, si no les ha pasado, no se preocupen, porque tarde que temprano les va a llegar su turno. Ese día les va a llegar, solo es cuestión de tiempo. El día de hoy, a modo de preguntas, vamos a tener como el siguiente temario. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los arrendatarios se retractan de recibir el contrato después de haberlo firmado y antes de recibir el inmueble? ¿Por qué el inquilino se retracta? El segundo punto y segunda pregunta es ¿cómo tenemos que actuar cuando ocurre esto? Lo tercero es, ¿se debe cobrar la cláusula penal? ¿Se debe reportar a la compañía aseguradora? Y por último, conociendo las razones de por qué ocurre esta situación, pues entonces miremos si contractualmente podemos anticipar el problema y si podemos dejarlo plasmado en el contrato. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué un inquilino se retracta? Los inquilinos tienen diversas excusas. No podríamos de pronto cuantificar o hacer un listado de cuáles excusas son las que tiene un inquilino para retractarse de un contrato. En algunas oportunidades le dicen a uno, mire, yo no me quiero pasar porque hay muchos consumidores de droga en el sector es inseguro. También pasa que cuando le dicen eso a uno, lo que en el fondo están tratando de decir es que, o lo que no le dicen a uno es, mire, encontré un inmueble más cerca del colegio de mi hijo. Porque al final esa termina siendo la razón del por qué se retracta. En algunas oportunidades dicen que pasó en las horas de la noche a revisar el inmueble, a revisar el sector, y dice que hay mucho ruido por una licorera, por un bar que hay en la esquina. Pero en el fondo también quieren decir, mire, lo que hice fue que encontré un apartamento en el mismo conjunto, pero más barato. En otras oportunidades es porque la esposa no le gustó, y la mayoría de las veces es porque es así. Pero en el caso particular del que nos llevó a hacer este tema en Facebook Live es por una consulta que hizo una inmobiliaria en el grupo de Facebook. Y esa consulta decía así, decía que se firmó un contrato para iniciar el 1 de julio y la persona que alquiló ya no quiere este inmueble. Presentan mil excusas y pregunta a la inmobiliaria qué se puede hacer y si se puede hacer válida la cláusula de incumplimiento, así no haya recibido el inmueble. ¿Cómo se debe proceder? Esa es la pregunta que nos hace la inmobiliaria Edificare, lo hizo a través de la página del grupo. Bueno, ¿cómo se tiene que actuar cuando ocurre esto? Lo primero que ustedes deben saber es que nunca respondan verbalmente, nunca lo hagan. Por lo regular el arrendatario se le acerca al asesor comercial o se acerca a la inmobiliaria como a modo de tantear la situación y les expresa, mire, es que me tengo que ir porque el inmueble hay mucha inseguridad. Entonces ustedes le dicen, en lugar de responderle, le dicen a la persona,
que por favor le envíe una comunicación por escrito. Yo creo que ahí está gran parte del secreto de cómo superar estas dificultades. Pedirle que lo dejen por escrito. Cuando el arrendatario deja por escrito y radica una comunicación física en las oficinas de la inmobiliaria, pues es mucho más fácil porque allí quedó expresa la razón de la decisión. Y con esa razón es que se va a apoyar la inmobiliaria para salvar el contrato o en su defecto para cobrar la cláusula penal. Un ejemplo, llega un arrendatario y manifiesta que el sector efectivamente es inseguro. Ustedes le responden, por lo regular el asesor comercial se enoja porque pues el desgaste que ha tenido el asesor comercial no ha sido fácil, ve en riesgo la comisión, entonces se enoja y le dice, es que ustedes le tienen que pagar la penalidad. Se lo dice verbalmente. En ese momento la carta que va a enviar al arrendatario ya no va a ser por el tema de inseguridad, ya va a ser porque el inmueble está en malas condiciones, porque el inmueble no representa seguridad, porque en la parte de atrás se le puede ingresar un ladrón. Empiezan a presentar más excusas, pero ya organizando o construyendo justas causas que pueden enredarnos. Como les digo, decir que el inmueble tiene, por ejemplo, humedades, malos olores, empiezan a aparecer cosas que en la etapa de promoción no existían. Entonces, cuando recibimos la carta y el arrendatario dice, es que el sector es inseguro, fácilmente lo que tiene que responder es que la inmobiliaria, el arrendatario, debe cancelar la cláusula de penalidad, porque es que el tema de la inseguridad no es de responsabilidad del inmobiliario. Y adicionalmente, una persona tuvo toda la oportunidad de conocer el sector donde está el inmueble. O sea, uno no puede llegar y decir un día que quiere un inmueble y al día siguiente sencillamente ya no lo quiere. Entonces, pues, lo primero es que cuando ocurra, nunca, jamás, ni se enoje, ni responda inmediatamente. Haga que las personas envíen una comunicación. Hay otras maneras de actuar y es cuando uno busca salvar un negocio. Muchas veces los arrendatarios quizás tengan una dificultad que uno sí como propietario, como inmobiliaria, tiene que trasladárselas al propietario y tiene la obligación de pronto de buscar la forma de mejorar las condiciones del inmueble. Por ejemplo, ocurrió que una persona cuando cuando estaba en el proceso de alquiler del inmueble, pues no se percató de una dificultad que tenía un familiar por movilidad limitada, así que tenía que desplazarse en silla de ruedas. En ese caso, el arrendatario manifestó que no podía trasladarse allí porque los accesos al inmueble pues, representaban un obstáculo para esa persona. Esa inquietud o esa observación se le llevó al propietario y el propietario realmente lo que hizo fue ajustar un poco y dijo que no se preocupara, que iba a construir una rampa para que la persona pudiera ingresar al inmueble. Y allí se pudo salvar. Otra situación que recuerdo fue que un arrendatario manifestó que había una plaga de chinches en un árbol que estaba en el exterior, en el andén del inmueble. De pronto las personas cuando están en la etapa de promoción no se percatan de estas cosas, pero son importantes. La excusa era clara, la excusa era, hay una plaga de chinches, hay una plaga, el árbol está infestado de esa plaga, entonces el propietario se comprometió contractualmente a que él se iba a encargar de la fumigación de ese árbol. Y así se pudo salvar el contrato. Entonces, tenemos la opción de efectuar cobros de penalidad o también buscar las reales causas para poder subsanarlas y poder salvar los contratos de arrendamiento. Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo se cobra, si se debe cobrar la penalidad o si se puede reportar a la compañía aseguradora? Perdón, quiero devolverme un poco. En el caso particular de nuestra inmobiliaria Edificare, la razón era porque el inmueble no tenía una buena energía. El inmueble no le transmitía una tranquilidad al arrendatario. Tranquilidad que sí se la transmitió en el momento de la promoción del inmueble.
cuando apenas estaban empezando a ver la opción de alquilar ese inmueble. Después de firmado, entonces es que ya aparece la dificultad. Posteriormente también la señora, al ver que de pronto esa excusa no le era como suficiente, pues quiso agregar otro tipo de situaciones y ya empieza a buscar temas de humedad en el inmueble, temas de que le falta una reja. Esas son las cosas por las cuales uno a las personas tiene que pedirles de que expresen en una comunicación la razón, porque con la comunicación, con la razón expresa, uno fácilmente puede atacarla diciéndole, no es justa causa para terminación, o segundo, para poder salvar el contrato de arrendamiento. Volvemos al tercer punto, si se cobra penalidad o si se reporta a la aseguradora. Es válido cobrar la cláusula penal. ¿Por qué? Porque sencillamente el contrato entra en vigencia desde el momento en que se firma. ¿Qué ocurre con el tema de la compañía aseguradora? Reportarla a la compañía aseguradora, como también lo manifestó otro compañero en el grupo, solamente puede ocurrir cuando el arrendatario ya lo ocupa, y esto es teniendo un acta de recibo del inmueble. Entonces, en el caso que tenemos, no es prudente, sin haber reentregado el inmueble, no era prudente reportarlo a la compañía aseguradora, y la única alternativa que tenemos es el cobro de la penalidad. Este cobro de la penalidad nosotros lo tenemos tasado en 3 cánones de arrendamiento. De la cláusula penal ya de pronto hemos hablado un poquito, hablamos un poco el miércoles anterior. Tenemos 3 cánones de arrendamiento y la opción sería entonces entrar a demandar en un proceso ejecutivo el incumplimiento del arrendatario por no haber recibido el inmueble. Cuando nosotros estamos en un proceso de arrendamiento, normalmente antes de entregar el inmueble se ha cobrado un canon de arrendamiento, el mes anticipado, el arrendatario, antes de que el arrendatario se pase. Es válido que ese canon de arrendamiento nos podamos quedarnos con ese canon de arrendamiento bajo la figura de la compensación. Es decir, el arrendatario está debiéndole a la inmobiliaria 3 cánones de arrendamiento y con el canon de arrendamiento que la inmobiliaria ya había recibido, puede compensar ese canon. Algunos arrendatarios osan, inclusive, que aparte de no recibir el inmueble, que se les restituya ese canon de arrendamiento. Entonces, pues, el llamado es a que cobremos el canon de arrendamiento antes de entregarlo, por lo menos el primer mes que van a vivir las personas allí, y con ese canon de arrendamiento, pues nos compensamos por lo menos una parte de la penalidad. ¿Qué pasa con los otros 2 cánones de arrendamiento? Podemos iniciar un proceso ejecutivo para cobrarlos, como les decía, pero iniciar un proceso ejecutivo a veces no es la mejor alternativa por las demoras que representa un proceso ejecutivo. Toca que contratar un abogado y esperarte un buen tiempo. Al final puedes plantearle al arrendatario que para poder finalizar el contrato de mutuo acuerdo, pues te puede cancelar otra mitad de canon de arrendamiento y por lo menos terminaste en un 50% de penalidad. Y eso es una alternativa para poder finalizarlo. Bueno, ahora conociendo las razones de los argumentos de los arrendatarios, conociendo que no se puede reportar a la compañía aseguradora, que sí se puede cobrar penalidad, entonces miremos si contractualmente cómo se puede anticipar esta situación. Contractualmente podemos hacer lo siguiente. Nosotros a veces no sabemos, no tenemos claridad o no dejamos expreso mejor la fecha en que el arrendatario debe recibir el inmueble. Y yo digo que es importante uno decir en qué fecha es. A veces no es la misma fecha de vigencia del contrato la fecha en la que entra un arrendatario. Un arrendatario puede iniciar un contrato 15 días antes de iniciar la vigencia del contrato de arrendamiento. Pero para efectos legales, la fecha de inicio del contrato sería la fecha de inicio de la vigencia. En ese momento el arrendatario está obligado a recibir el inmueble. Fíjense que en el Código Civil no menciona el recibo del inmueble como una obligación del arrendatario. No lo menciona en la parte en el acápite de contratos de arrendamiento. Pero en el acápite que corresponde a compraventas de inmuebles, por analogía,
Nos trasladamos allá y dice que el comprador debe recibir el inmueble, inmediatamente se hace la venta. En este caso, trasladando el arrendamiento sería en la fecha en que el contrato de arrendamiento iniciaría, es decir, la vigencia. De todas maneras, si no la dejamos expresa una fecha en específico, porque como les menciono, a veces la fecha es anterior, lo podemos hacer formalizándolo con una comunicación, con una carta escrita. Esa carta a la dirección que dicen que es la notificación o correo electrónico, allí podemos dejar expreso la fecha en que un arrendatario va a recibir el inmueble. La otra alternativa del contrato de arrendamiento, contractualmente, es mencionar en la primera cláusula en la que dice objeto del contrato, señalar que el arrendatario desde la etapa de promoción conoce el inmueble, su estado, su distribución, la capacidad de los servicios públicos y asimismo lo acepta para la habitación de él y de su familia. Fíjense que con esta manifestación tan expresa, un arrendatario no podrá decir, no, es que ya no me gustó, o es que ya no encontré las cosas que antes me gustaban. O sea, este tipo de cláusulas son muy persuasivas para que un arrendatario, pues, se disuada de la posibilidad de retirarse de un contrato de arrendamiento. Entonces, pues, el día de hoy, compañeros, yo quería traerles estos apuntes y para conclusión vamos a decir que lo primero es nunca enojarse, siempre pedir una carta por escrito y responder con la misma formalidad. Como les digo, por lo regular no son razones que estén contempladas en la ley 820, si es vivienda urbana, no son justas causas de terminación. La segunda conclusión es que es legal cobrar la cláusula penal y es legal compensarla en los valores que de pronto hayan pagado anticipadamente. No es posible efectuar un reclamo a la compañía de la aseguradora porque para ello nosotros tenemos que haber agotado la entrega del inmueble. Y por último, en el contrato, escribir que el arrendatario conoció el inmueble desde la etapa de promoción y así lo aceptó. Bueno, en las publicaciones que habíamos hecho de promoción de este taller, de esta charla, entonces habíamos planteado si se le deben reintegrar los dineros pagados, dijimos que no, que por compensación nos podemos quedar con ellos, que la fecha de inicio del contrato es, en el peor de los eventos, la fecha en la que inicia la vigencia del contrato y que es inválido o no es válido que un arrendatario argumente la inseguridad del sector para retractarse de un contrato firmado. En este tipo de excusas, yo suelo trasladarle la responsabilidad a las autoridades policíacas. Entonces yo lo que hago es decirle al arrendatario, señor arrendatario, esto no es una causal y la seguridad de los ciudadanos le corresponde a la policía. Y adicionalmente, que él conoció el inmueble y el sector en donde se encuentra ubicado el inmueble. Entonces, a partir de este momento, pues yo ya recibo sus preguntas, vamos a revisar las anotaciones que tenemos aquí en el chat. Aquí dice Jane, de Edificare, pero ¿qué pasa con el inmueble si se puede seguir mostrando si se hace un proceso ejecutivo? Excelente pregunta. Cuando un contrato se firma, solo hay dos maneras de terminar el contrato, o de mutuo acuerdo o por una declaración judicial. En este caso tenemos una manifestación del arrendatario que está diciendo yo no quiero seguir con el inmueble, yo no quiero seguir con el contrato y no voy a recibir el inmueble. Esa es la manifestación de él, de decir, no quiero seguir con el contrato. Esa es la renuncia al contrato. Y nosotros, al manifestarle que aceptamos eso, pero pagando el precio de la penalidad, sencillamente estamos terminando el contrato de arrendamiento. Podemos seguir mostrando el inmueble. El cobro ejecutivo lo puedes adelantar. En este momento ya estás libre de seguir mostrando el inmueble y no te interfiere con el proceso ejecutivo que se adelante. Juan Carlos Mendoza. O sea que a partir de que se firma el contrato, este comienza a ser obligatorio para las partes. Así hay una condición como puede ser el tiempo de entrega de un compromiso. Muy bien. El contrato, yo también coloco en el contrato, en la fecha de vigencia del contrato, en el texto de esa cláusula, yo digo, el contrato es vinculante desde la firma del contrato.
porque las personas tienen a veces una dificultad para identificar desde qué momento tiene obligaciones. Las obligaciones de un arrendatario pueden empezar en diferentes momentos. Por ejemplo, si una firma de contrato es el 1 de junio, la fecha de la vigencia es el 1 de julio, pero la entrega la hiciste el 15 de junio, es decir, en la mitad entre la firma y la entrega. A partir de la entrega del inmueble empiezan a surtir los efectos de los servicios públicos, por ejemplo. Son diferentes momentos y uno tiene que dejar claro en qué momentos es que empiezan a surtir obligaciones. Para efectos de la vinculación a los términos de contrato es a partir del momento de la firma del contrato. Desde ese momento, Juan Carlos, empiezan a surtir efectos para las partes. Bueno, otra vez significar, pero los clientes dicen que si no hay inventario firmado, que si no hay entrega de las llaves, que no podía cobrarles nada. Bueno, como mencionamos, aquí no podemos llegar a cobrar cánones de arrendamiento porque no se recibió el inmueble, pero sí hay un incumplimiento del contrato porque la obligación del arrendatario es recibir el inmueble. Si no recibe el inmueble, pues hay un incumplimiento a los términos del contrato. O sea, no es por no haber recibido, no es por no tener un acta de entrega o no haber realizado un inventario. No es por eso, es por el hecho de haberse comprometido a iniciar un contrato de arrendamiento y no haber cumplido con el segundo paso, que era recibir el inmueble. Mire, esto es tan sencillo como decir, yo no puedo decirte el día de hoy que te compro tu carro y mañana te digo ya no. Firmemos el contrato y ya no te lo compro. O sea, no, y desafortunadamente nosotros estamos viendo que los arrendatarios pues no han entendido que esto es algo muy serio, que esto tiene una formalidad de que uno puede iniciar un proceso de arrendamiento y después de firmarlo decir ya no lo quiero. Bueno, Juliana Tobón, gracias por todo, claro que sí, Juliana, es un gusto. Gustavo Márquez, ¿qué tan largo es un proceso? Un proceso ejecutivo depende de muchos factores, depende de las garantías que pueda llegar a tener un arrendatario. Si un arrendatario tiene un salario y el salario del arrendatario no es muy alto, solamente tú puedes pagar una quinta parte de lo que sea del salario mínimo. De pronto, yo no quiero entrar en este momento a hablar con alta filigrana jurídica de cómo funciona un proceso ejecutivo. Pero lo que te puedo decir es que lo que cuesta un proceso ejecutivo y el desgaste de un proceso ejecutivo termina siendo más fácil, en proporcionalidad, hacer un negocio con el arrendatario y decir, yo te recibo 2 cánones de arrendamiento de penalidad o incluso 1,5 cánones de penalidad. O sea, es mucho mejor negociar a iniciar un proceso ejecutivo. Con la rama judicial, desafortunadamente, tú no tienes certeza de los términos que puedan emplear pues, para tener una sentencia y para poder embargar. Jaime dice, ¿es necesario que el contrato esté autenticado o simplemente firmado con huella? Jaime, los contratos, cuando yo firmo frente a un arrendatario y está al frente mío, me muestra su cédula, yo solamente lo hago firmar y con huella. Para mí eso es suficiente. Cuando un contrato sale del espacio del control nuestro, lo mejor es que lo traigan autenticado, aunque eso tampoco es garantía. Entonces, pues para no complicarse mucho la existencia, cuando el arrendatario es el que va a la inmobiliaria, se acerca a tu oficina y te deja la firma con la huella, es totalmente suficiente. Bueno, Gustavo, es muy claro, es que creo que si no lo quiere recibir, tampoco decidirá pagar. Fíjate, Gustavo, que es cierto, así como lo plantea el inmobiliario de Edificare, los arrendatarios empiezan a generar 1000 excusas. Pero persuasivamente, si tú escribes a los codeudores van a tener muchos nervios. O sea, los codeudores van a decir, no, me van a demandar. Y esos son los que terminan presionando al arrendatario o para que termine el proceso de arrendamiento, para que se pase, o para que pague, negocie la penalidad. Yo creo que el tema es muy persuasivo. Yo sé que no es fácil, no es sencillo. Y por eso uno tampoco puede llegar a entrar a chocar con las personas. Uno tiene que ser respetuoso. Las personas tienen muchas razones para querer no aceptar el contrato. Pero ellos también tienen que entender de que pues esto es un negocio y respetuosamente hay que hacerles entender que si no le pagan a uno la penalidad, pues uno desafortunadamente iniciará un proceso ejecutivo donde embargará a las personas que le han servido de garante.
Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta al respecto, alguna otra duda. Jane, ¿cómo te acabó de ir la señora, tu arrendataria? Entendía yo, o mejor dicho, me dijiste de que era porque no tenía buenas energías. Este tema de las buenas energías ha pasado de muchas maneras. Está la señora que le dijeron, mire, es que yo no sabía que allá hace una semana, hace 2 meses había muerto una señora, que hace tanto tiempo el marido mató a la esposa. O sea, muchas razones. Eh, Tienen que inclusive, yo he visto personas que han buscado un sacerdote para que vayan inmuebles, o sea, se han inventado muchas cosas que de pronto no son justas causas para terminar contratos de arrendamiento. Y al final uno lo que hace es buscar sobrellevar para salvar el contrato de arrendamiento. Bueno, yo creo que no hay más preguntas por el momento. Para mí es un placer compartir con todos ustedes estas charlas. Gracias, Jane, por haber compartido en el grupo de Facebook la situación. Gracias por habernos traído en este caso, porque nos permite encontrar argumentos, prepararnos para cuando lleguen a ocurrir estas situaciones. Jane nos amplía, nos dice que la arrendataria manifiesta que como se aplicó fórmula a la madera para efectos de una plaga de gorgojo, que por eso le puede generar también dificultades. O sea, Jane, cualquier cantidad de situaciones, de excusas, un arrendatario te va a formular para evitarse el contrato de arrendamiento. Persuasivamente, yo sé que pueden cobrar una cláusula penal razonable. No los 3 cánones, no aspiren a 3 cánones, es mejor recibir canon y medio, terminan el contrato, otra vez letreros y para adelante. Yo creo que ese es el mejor consejo que yo les puedo dejar en este momento. Es un placer haberlos saludado el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Los temas que ustedes propongan en el grupo son los que vamos a traer aquí y los vamos a estudiar entre todos. Un placer y que estén muy bien. Hasta luego.